decía que tenía en el corazón hace tiempo compartir esta palabra, porque cuando pudimos darla en la horita feliz allí en la canchita, me quedaron tantas cosas en el corazón y realmente también me vi reflejado en toda esta experiencia que le tocó vivir a este hombre que se llamaba Nicodemo. Pero como nos han enseñado, si miramos en el capítulo 2, versículo 24 y 25, dice: mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Y si sacamos eso, el título, capítulo 3, podemos continuar el relato diciendo: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. ¡Qué privilegio tan grande! Este hombre que se llamaba Nicodemo, que era de los fariseos, una religión de los tiempos del Señor Jesús. Estaban los escribas, los saduceos y los fariseos. Y de todos esos, un hombre, uno solo. Así como en los tiempos de Elías, un profeta del Antiguo Testamento, había muchas viudas en aquel entonces en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, la lepra, una enfermedad que iba destruyendo la piel, al punto tal que era una enfermedad asquerosa, figura del pecado en el hombre. Muchos leprosos había en aquel entonces, en la época del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Tantos. Y la palabra se hincapié en uno. Muchas viudas, muchos leprosos. Y acá el Señor no se confiaba de nadie, pero había un hombre, uno solo, valga la redundancia, que era y formaba parte de una religión muy poderosa en Israel, los fariseos. Y también nos dice acá que era príncipe de los judíos, principal dentro de los que eran y formaban parte el pueblo de los judíos. Formaba parte del Sanedrín, que era un consejo formado alrededor de entre 23 a 70 personas, ancianos, que juzgaban. Y dentro de esos, un hombre. Y Jesús lo conocía, porque el relato nos da a pensar que este vino a Jesús de noche, pero el Señor, que conocía a todos y que es verdadero Dios y que es verdadero hombre, lo estaba esperando. No lo tomó por sorpresa. Conocía la profunda necesidad de este hombre que toma
impulso y coraje para ir a buscar a Jesús. Lo hace a escondidas, porque lo hace de noche. Quizás tapado, en oscuridad, para no ser visto. El Señor lo está esperando, como tanto espera y como tanto esperó a tantas personas ese encuentro. Quizás te está esperando a ti, pero también puede ser que está esperando que le busques, porque la palabra nos enseña: allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Este hombre era un privilegiado por tener eso que le surgió de ir a buscar a Jesús. No lo hizo otro, ningún otro. ¿Qué habrá visto Dios en su corazón? Porque la palabra nos enseña también que ninguno puede ir al Señor si el Padre no le trae. Quizás era un verdadero israelita, como lo era Natanael. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Pero estaba metido en esto, en los fariseos, una religión que se mostraban por fuera hermosos, ensanchaban sus vestidos con filacterías, rollitos de la ley en su ropa, parecían a los hombres más santos, hacían largas oraciones para ser vistos, amaban los primeros lugares en la sinagoga, sepulcros blanqueados, les decía el Señor. Y quizás pienso que Nicodemo se hartó de de ese show. Y había visto señales que había realizado el Señor Jesús. Y había escuchado ya, porque Él dice: sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con Él. La buena fama del Señor Jesús se iba divulgando por toda la comarca, por toda la zona. Se expandió, las multitudes le seguían. Un hombre que podía, con el dedo de Dios, hacer milagros, señales, y la gente poder creer. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y ahora decía al respecto, y nosotros ya teniendo todo este capítulo, cómo a él le fue dado, a Nicodemo, el poder escuchar algo tan importante como es el nuevo nacimiento. Y luego también la vida eterna, que se ofrece a aquel que nace otra vez. Eso lo escuchó Nicodemo. ¿Por qué lo escuchó? Porque fue, se acercó, se cubrió. ¿En qué momento puedo ir al Salvador? ¿En qué momento puedo ir a Jesús? De día me van a ver, voy a ir de noche. Y Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, es verdadero Dios y verdadero hombre, lo estaba esperando. Ya si nos ponemos a pensar en cuánto nos conoce Dios, cuánto ya estamos nosotros
abiertos delante de Él. Si vamos a buscar unos versículos para enriquecer esto, no perdamos aquí, y vamos a buscar en el Salmo 139, versículo 2, y vamos a darle un poco de dimensión a lo que el Señor Jesús y Dios conoce de nosotros. Vamos a leer el 1, Salmo 139 en la página 655. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado y estás impuesto en todos mis caminos. Pues ni aún está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y eso, como le sucedió a Nicodemo, también podemos aplicarlo a cada uno de nosotros. Que creemos que somos dueños de nuestra vida, que determinamos lo que queremos hacer y qué proyecto, pecando por no poner a Dios en primer lugar, mi vida como yo la quiero. Qué distinto es ver esto, que Dios sabe todas las cosas, sin entrar en el fatalismo, ¿no? Fatalismo quiere decir, ya está todo escrito y va a ser así, así y así. Pero a medida que vamos nosotros conociendo a Dios, nos vamos a dar cuenta y experimentar esto. Desde el simple hecho de sentarse al borde de la cama, al levantarse y al pensar. Mis pensamientos desde lejos has conocido, los has entendido y estás impuesto en todos mis caminos. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Si buscamos otro versículo, dice: el sepulcro, o sea, la muerte, es descubierto delante de él, y el infierno no tiene cobertura. Cosas que a nosotros nos resultan quizás ajenas. El sepulcro descubierto delante de Dios. El infierno no tiene cobertura. El infierno y la perdición están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Ahí nos vamos a dar cuenta qué Dios que tenemos y que no hay nada oculto delante de su presencia y de sus ojos. Busquemos en Hebreos capítulo 4. Y ahora nosotros podemos ampliar este pensamiento y simplemente decir que la palabra de Dios es viva y eficaz y que penetra como una espada de dos filos, una espada ¿y qué hace? Que alcanza a partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo saca a la luz. Tus intenciones, mis pensamientos, mis intenciones. Y no hay cosa que
criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso cuando venimos a la casa del Señor y se predica la palabra, nos sentimos así, abiertos y desnudos, porque es la palabra la que puede penetrar cual espada de dos filos, no superficialmente, como Pedro que le cortó la oreja a un siervo del pontífice, ¿no? Le cortó la oreja y el Señor hace otro milagro y se la pone en su lugar. Esta espada es la espada del Espíritu que quiere alcanzar el alma de cada uno de nosotros. Y el Espíritu y discierne los pensamientos de lejos, aún antes que digamos la palabra, ya la sabe, y los intentos del corazón. Todo eso, si lo trasladamos a Nicodemo, el Señor lo ve abierto y desnudo. Nada hay oculto para el Señor. Y viene a Él de noche, con una serie que algunos pueden decir como que lo quiso halagar al decirle rabí, que quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere Dios con Él. Pero el Señor, que conoce todo, no le dijo, bueno, gracias, viste qué lindo las señales que hice en Caná, que transformé el agua en vino, viste como le dije a María, a la madre, ¿no? Viste que cuánta gente que observó eso, ¿no? Vio la necesidad del Señor y ahí va a apuntar con su espada para darle a este hombre que lo que más necesitaba y lo único que quería era ser salvo. Era querer tener ese nuevo nacimiento y la vida eterna. Muchas viudas había. Fue el profeta. Mantuvo al profeta y comieron. Muchos leprosos. ¿Qué va a querer un leproso? ¿Ser qué? Limpiado, sano. Ahora un fariseo, un príncipe en Israel, ¿qué va a necesitar? La vida eterna. Y el Señor, como le ama y como nos ama a cada uno de nosotros, se la ofrece. Pero le tiene que decir una gran necesidad del hombre alejado de Dios, una gran necesidad, o algo que mejor dicho que es necesario e indispensable para entrar al reino de los cielos o ver el reino de los cielos, que es nacer otra vez, nacer de nuevo. Y se ve que Nicodemo, como nos dice el versículo 7, si alguien lo quiere leer. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer otra vez. Se maravilló. Maravillarse, ¿qué quiere decir? Se sorprendió, se sobresaltó, se asombró. El Señor lo ve, ve su rostro también. No te maravilles.
que te dije, es necesario nacer otra vez. El Señor no necesitaba que nadie le dé testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Esta palabra que nosotros leemos aquí, el Señor se la dio a los discípulos y ellos la guardaron, porque conocieron que verdaderamente el Señor había salido de Dios. Esta palabra que los discípulos guardaron es muy importante porque es la que ha de producir la fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Esta palabra es la palabra del Evangelio. El Evangelio es saber que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo, a Jesucristo, a su Hijo unigénito, único en su género, quiere decir esto, para que todo aquel que en Él cree, por la fe, escuchando la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo luego nos dice muy claramente, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor nuestro Jesucristo, testificando a los judíos como a Nicodemo y a los gentiles, arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto debe ser predicado para que muchos puedan alcanzar el nuevo nacimiento y por ende la vida eterna. Dios da la posibilidad, aún en esta noche, que tú puedas reconocerte pecador delante de Dios, como todos nosotros una vez nos reconocimos pecadores. ¿Qué es una persona pecadora? ¿Qué es el pecado? ¿Cuáles son las marcas del pecado? El pecado es transgresión de la ley. El pecado es aquello que produce muerte. El pecado desagrada a Dios. Pero el remedio para el pecado está en Cristo y este crucificado. Y agrada a Dios salvar a los creyentes, a los que creen. ¿Por qué? Por la locura de ¿qué? De la predicación del Evangelio. Porque es por fe y es por gracia. Y cuando Nicodemo escucha estas palabras, se maravilla en gran manera. El Señor le tiene que decir que el que no nace otra vez no puede ir al cielo. Se puede ser muy religioso. Se puede tener la abuela, la mamá, los tíos, en una religión. Puedo ir a cumplir con tradiciones para que de esa manera pueda acallar mi alma pensando que voy a ir al cielo. Pero ninguna tradición humana puede salvar al hombre. Ninguna de ellas puede producir el nuevo nacimiento que queremos hablar hoy. Ninguna puede convertir a un pecador. Ninguna puede ofrecer limpieza del corazón.
Solamente la sangre de Cristo tiene ese poder y esa virtud de limpiar al pecador y que éste se sienta perdonado y limpio delante de Dios. Ese nuevo nacimiento, cuando uno cree en aquel que lo vino a salvar. Qué estatus, ¿no? Qué posición que tenía Nicodemo. Fariseo. Parecía que estaba cerca de Dios. Sin embargo, no sabía estas cosas. Principal de los judíos. Y todavía no tenía lo que el Señor les quiere dar. Nicodemo como humano piensa, y no pensemos que es disparatado. Cada uno puede hacer planteos así, como lo dijo él. Dícele Nicodemo en el versículo 4, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Decíamos que formaban parte del Sanedrín, eran ancianos. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Él pensaba en el nacimiento físico. Y el Señor le aclara, lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora tenés que experimentar, Nicodemo, lo que es nacido del Espíritu, porque Espíritu es. Por más que nazca, decía un apunte, 100 veces del vientre de la madre, no va a ir al cielo, si no nace del Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando la palabra alumbra mi estado espiritual delante de Dios, se han de abrir nuestro espiritual entendimiento para comprender esta gran obra que el Señor vino a efectuar para que el pecador arrepentido, para que el pecador que renace otra vez pueda ahora sí entrar al reino de los cielos. Se equivocan aquellos que dicen que todos van al cielo, o era una buena persona, o no le hizo mal a nadie. Nosotros nos enseña la palabra, solamente van a ir al cielo aquellos que experimentan el nuevo nacimiento, no otros. Ese es el Evangelio, que nos habla de un Señor Jesucristo que murió en la cruz, que resucitó, que da vida eterna. Y no solamente eso, sino que quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quita la muerte, saca a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. El Evangelio que debe ser predicado. No hay ninguna obra que yo pueda hacer para obtener la salvación. Tienes que nacer de nuevo. Cuando se escucha esta palabra y esta oferta que escuchó Nicodemo por primera vez,
Hoy quizás las estás escuchando tú por primera vez. Y es el Señor el verdadero maestro, porque estaba viendo que Dios es un Dios que siempre enseña al hombre. Qué enseñador semejante a Él. Que Dios le enseña al hombre a hablar. Que Dios es un Dios de vida, de movimiento. Que lo llama, lo busca. El Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, siempre enseñó. Siempre enseñó. Se maravillaban también de su doctrina, de su poder, de su autoridad. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos. Y el Espíritu Santo también es un enseñador por excelencia. Cuando el Señor Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo, pero dijo que no los voy a dejar solos, les voy a dar otro consolador para que esté con vosotros. Y es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual nos va a guiar a toda verdad, a la verdad del Evangelio para poder ingresar al reino de los cielos. Ese Espíritu que nos da de, primeramente, mostrar la condición y luego nos ha de dar la posibilidad de conocer a Cristo como nunca antes lo he escuchado o lo he conocido. Y lo va a hacer de una forma quizás con un ruego. Lo ha de hacer de una forma quizás en la cual se nos produzca todo un movimiento interno, porque es una palabra que es viva y eficaz y tiene que producir algo en tu alma, en tu espíritu, y lo primero que tiene que producir es el nuevo nacimiento. El Señor, que como decía, un verdadero maestro, enseñador, le grafica a Nicodemo lo que dice el versículo 8. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento no lo vemos. Podemos percibirlo. Podemos ver que se mueven las ramas de algún árbol, su follaje, la copa. No podemos negar que no existe el viento. Existe. El hombre lo utiliza para producir energía. El viento que se mueve y produce movimiento. Las palabras de Dios se mueven hoy entre nosotros y quiere producir vida. Cuando leía este Salmo 139 que hemos leído, no lo busquen. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Me acordaba cuando era chico que había que ir a la pileta y a una colonia, ¿no? Y había que hacer la revisación médica. Y bueno, había algunos honguitos ahí en el pie y yo sabía que tenía hongos en los pies. ¿Por qué? Bueno, porque todo el día estaba jugando a la pelota, con la tierra, las medias. Por ahí uno no se bañaba todos los días, bueno. La tierrita estaba siempre ahí, bueno, te hace un pozo en la carne, ¿no? Y yo tenía un miedo al examen médico.
Y aunque me ponían medias y zapatillas, yo sabía que entre el dedo chiquito y el cuarto dedo, ahí tenía algo que no me iba a permitir pasar e ir a la pileta. Un examen. Vení, a ver, sacate las medias, a ver, separate los dedos, a ver, y yo. Bueno, después, con el correr de los años, uno se da cuenta que las piletas tienen tanto cloro que mata todo y que hacen los exámenes no rigurosos, sino, bueno, está bien, dale, entrá. Y entré. Pero a nivel espiritual, si somos examinados, no por mí, porque yo no veo nada, pero el que sí ve es el Señor, como lo dijimos, y examina, no ahora los pies, el corazón. Y es como el viento, que no lo vemos, pero está. Oímos su sonido, pero no sabemos ni a dónde va, ni a dónde viene, ni de dónde vaya. Y la palabra de Dios hoy llega a tus oídos y entra a tu mente y tiene que bajar a tu corazón para producir el nuevo nacimiento. Yo creo que en lo profundo, así como a mí me pasaba con esos hongos que de atleta se llama, cada uno de nosotros sabemos si somos hijos de Dios o no lo somos. No se apoye en la religión, no se apoye en la tradición o en lo que tomé cuando era chico que me bautizaron. La religión no salva a nadie. El que salva es el nuevo nacimiento. Arrepentirse de los pecados. Pequé contra Dios, estoy alejado de Él a pesar de que me puedo vestir como un fariseo. Pero ahora escucho que hay perdón en Cristo de mis pecados. Le veo en la cruz, muriendo por mí. Y que por gracia entonces ahora soy salvo por la fe. Si no tienes la salvación, el nuevo nacimiento, no puedes entrar al reino de los cielos. Y por lo tanto, te has de ir al infierno. Dios envió a su Hijo al mundo, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree, sea quien sea, acá en este caso Nicodemo, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quieres nacer otra vez? ¿Quieres nacer del Espíritu? El Señor no anda con rodeos. No le importó los halagos, no le importó que lo adule. Fue directamente. Vio el corazón de Nicodemo y le ofreció el remedio, la salvación, la vida eterna. Y hoy nos ve a nosotros, que de igual manera estamos abiertos y desnudos delante de la presencia del Señor. ¿Eres un hijo de Dios? Porque se es hijo de Dios cuando se nace otra vez, una nueva criatura. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que andemos en ellas. Pero también vamos a buscar, bueno, acá mismo lo dice, el que en Él cree no es condenado, no va a ir al infierno. El que cree en el Señor Jesús, escuchando su palabra. Mas el que no cree
ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y acá estamos dando la respuesta a Nicodemo al compartir la palabra. Porque Nicodemo dice en el versículo 9, ¿cómo puede esto hacerse entonces? ¿Cómo puede esto hacerse? Bueno, arrepentimiento, vuelvo a repetir, y fe en el Señor Jesucristo. No nos vayamos esta noche con la misma oscuridad con la que apareció Nicodemo a buscar a Jesús. Vayámonos con luz en el corazón, porque ahora se abrió y mi espiritual entendimiento me hizo conocer el Señor, la salvación. Eso lo obra Dios, todo es de Dios, no es nuestro, es de Dios, y te busca y te va a encontrar. Pero también tú le puedes cerrar la puerta y no creer en el unigénito Hijo de Dios. Todo lo demás va a continuar, las religiones, las tradiciones, los cleros, se dice. Pero el que nace de nuevo se va a ir con luz en el corazón. Por algo viniste hoy, para escuchar esta palabra. ¿Tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué pregunta? Le dice el Señor ahora, ¿Qué pregunta? ¿Cuánto podemos saber nosotros y todavía no experimentamos quizás los rudimentos de la fe, las cosas básicas de la vida cristiana, ¿no? Y nos gustan los rótulos, nos gustan los nombres, estar en eminencia. ¿Cuánto tenemos que aprender también los hijos de Dios? Y que nos quede esta palabra, ¿no? Nacer otra vez. Nacer otra vez. Y que pueda haber gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente delante de los ángeles de Dios. Vamos a bajar un segundo nuestras cabezas para que sea algo personal, en lo íntimo. El Señor quiere hacernos comprender sabiduría y que pueda abrir mi corazón a la fe y a la gracia. Nacer otra vez, ser un hijo de Dios, una nueva criatura, un hijito. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra y gracias porque cuando el Espíritu Santo obra, ha de producir vida eterna a través del arrepentimiento, de los pecados, la confesión, de los tales y a través de la fe en el Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Te rogamos así, Señor, que tú recorras, examines los corazones y sabemos que nada hay oculto delante de ti. Y te pedimos, Señor, por aquellos que aún no han creído en Cristo, que lo puedan hacer, Señor. Que no dejen pasar este día, que puedan volver a sus casas y ya no tener miedo como lo tenía Nicodemo, sino decirlo. He recibido a Cristo en mi corazón. Soy un hijo de Dios. Bendice tu palabra, Señor, en nuestros corazones, porque es ella la que ha de dar nueva vida. Y te agradecemos, Señor, porque
una vez más tu palabra puede ser predicada y nos hace tanto bien saber que un día también a nosotros nos salvaste, nos mostraste, nos indicaste el camino verdadero con el cual podemos tener plena paz y seguridad de vida eterna. Dejamos todas las cosas en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.